Voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 30 de enero de 2014, dándole la gratísima bienvenida al programa nuevamente a un muy apreciado amigo, licenciado en Economía e historiador, Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Tocayo. Con el gusto de estar aquí, nuevamente compartiendo la mesa de comentarios de lo cotidiano. Muy bien, Tocayo. Tocayo, antes de que entremos en la materia de este día, el tema que muy atinadamente tú has definido como perspectivas económicas del 2014. Pero yo creo que vale la pena hacer un poco de recuento de la historia del ser humano. Yo me acuerdo que desde primaria en ciencias naturales se hablaba del nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte del ser humano y de los animales y de la vida en general. Y también, si nos vamos a la parte bíblica, hay todo un proceso hasta llegar a la parte del Apocalipsis. Términos que nos dan miedo. No acostumbramos mucho a hablar de eso porque algo le sucede al ser humano interiormente. No son temas muy agradables. Y no sé cómo andan las perspectivas, pero seguramente tú tienes que comentarnos cosas muy fuertes. Ahora en este programa en vivo, seguramente hay muchas personas que quieren ver el programa para, tener una idea de cómo se perciben las cosas de acuerdo con los números. Y entonces, tú tienes un cuidado muy especial en el manejo de cifras, de estadísticas, de comparaciones inclusive de sexenios comparados con otros. Así que sabemos que tienes mucho material para este programa, Tocayo. El micrófono es tuyo, Tocayo. Pues sí, las perspectivas para el 2014 es un buen tema, ¿no? O sea, realmente sí. Después de todos los que hemos tratado y estando en enero, creo que es un buen tema. Pero tú mencionas una palabra que es apocalipsis. Sí. En la historia de la humanidad, en los últimos 6,000 años de historia, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, sí, pues puede ser del siglo XIII, antes de nuestra era, sí, del 1200 y tantos. Y ahí efectivamente se habla de apocalipsis. Pero en el mundo precristiano y prejudaico ya se ha hablado de apocalipsis. Ha habido muchas épocas en que el momento se veía verdaderamente que todo se iba a acabar. Y no solamente al grupo hebreo al que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Los mexicas, por ejemplo, cuando divisaron en Tulum fue desde donde vieron, porque luego se ve Cuba, ¿no? Desde ahí. Cuando no hay bruma, se alcanza a ver desde Tulum, Cuba. Y como de ahí salieron los barcos, los navíos de Cortés, desde ahí se lograba ver que venían unas casas como flotantes, ¿no? Ahí. Entonces rápidamente llegaron las noticias. Entonces para los mexicas estaban llenos de
algo así como predicción, Sí. profecía. Profecías, sí. Lo de Quetzalcóatl, qué sé yo. Como narran en Visión de los Vencidos. Pues algo parecido al fin se venía y se vino, ¿no? En realidad fue un momento apocalíptico. Te das cuenta cómo ha habido muchos apocalipsis, ¿no? Entonces, pero de suyo el apocalipsis se presenta como una etapa que marca el fin de un ciclo, pero no el fin de todo. Mira, esa es una gran diferencia. Sí. Porque yo creo que por eso nos da miedo a los seres humanos hablar del apocalipsis, porque pensamos como si fuera el fin de todo, el fin del mundo, el fin de la humanidad, el fin de todo. Sin embargo, esta observación que tú haces es muy válida. O sea, termina un ciclo, esa es la parte apocalíptica, pero viene otro. Viene otro ciclo. Y aquí viene una parte muy importante, tocayo. La esperanza del ser humano. Siempre el nuevo ciclo es una esperanza para todos. Pues sí. Y además decir y saber esto de que, bueno, las visiones apocalípticas siempre son el final de un ciclo. Por ejemplo, San Francisco se siente la versión rediviva de Cristo. Entonces, él está casi a 1000 años, es milenarista, está casi a 1000 años del establecimiento del cristianismo como religión de Estado en Roma. Sí, ¿no? Religión de Estado, sí. Y hoy el Papa se llama Francisco, Sí. y dice que va a haber una nueva era. Entonces, de alguna manera, aquí como que hay vasos comunicantes Sí. de visiones apocalípticas. El siglo XIII seguramente fue muy difícil, ¿no? O sea, estaban en plenas cruzadas, ¿no? Y ahora estamos en una situación que si nosotros lo midiéramos a través de Michoacán, pues en Michoacán están llegando armas de Estados Unidos, Sí. de China y de Europa. ¿Ves fotografías ahora de mujeres con sus armas, con sus AK-47 o todo este armamento de alto poder? Impresionante. En la época de la Revolución Mexicana, las armas llegaban básicamente de Estados Unidos y de Europa, pero Inglaterra despuntaba, porque Inglaterra tenía intereses en México. El petróleo. El petróleo, el Águila, el agua azteca, pero también el Banco de Londres y México, pero también la minería, las concesiones mineras, pero también los telégrafos, pero también los ferrocarriles. Los ferrocarriles, claro, sí, todo. Entonces, como ves, el choque de los intereses ingleses y norteamericanos es muy claro en esta perspectiva, alrededor de 1910. Sí. Al final del Porfiriato. Hoy las armas llegan de Estados Unidos, de China y de Europa. Entonces esto es como en Lady Macbeth, ¿no? O sea, dicen, ¿quién es el que mató al rey? Pues habría que ver quiénes son los que se benefician. Piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces la situación en México es muy compleja. Nuevamente parece que estamos siendo pues la comidilla de intereses de muchas cosas, ¿no? ¿A río revuelto? Exactamente, pero el río revuelto está haciendo que buena parte de nuestros jóvenes no tengan trabajo. Sí. Que pues, la inflación que se siente, no de enero, sino la inflación que se deja sentir, que se ha dejado sentir ya desde el año pasado, de manera severa, hace que por lo menos el 80% de los mexicanos esté pasando aceite, ¿no? Entonces, sí, la situación es una situación, yo diría, post-apocalíptica. ¿Sientes que ya la parte más difícil ya la superamos? No, yo diría que lo peor ya pasó. Lo peor. Sí, porque lo peor es haber llegado a ser el número de gentes que somos. Y esto, pues en 90 ya éramos un chorro. Y estamos en 2013.
Entonces realmente sí, digamos, lo que ha pasado de la caída de la Unión Soviética para acá, de 1989 para acá, pues debemos de verlo como una situación muy compleja, ¿no? O sea, la situación comercial de México con el exterior, nuestra dependencia con el exterior, yo creo que está cumpliendo ya 50 años, porque a partir de 1961, pues empezamos a tener una moneda muy fuerte, apoyada en el crédito, ¿no? Con la magia del discurso de Víctor Eli Urquidi, que se refería entonces a la capacidad de absorción de inversiones de México. Y como nos estaban ofreciendo dinero de Estados Unidos, entramos al Club de la Alianza para el Progreso. Todos los países que reventaron en los años 70 eran del Club de la Alianza para el Progreso. Nosotros no reventamos porque nos sacamos la lotería del boom petrolero, pero reventamos en 83. Ahora, cuando a nosotros nos dio el boom petrolero, que fue la sonrisa, le entró el neoliberalismo a Inglaterra con Thatcher y a Estados Unidos con Reagan. En 83, cuando se nos cayó el petróleo, entró el neoliberalismo en México. Pero el neoliberalismo entra como consecuencia de una serie de malas decisiones. Hoy exacerba la crisis, pero no la determina. Lo determina lo anterior. Por eso te digo, tenemos 50 años de tener una mega dependencia con el exterior. Por lo menos, antes era el 85, hoy con la globalización, el 80% de nuestras exportaciones es hacia Estados Unidos. ¿El 80%? Sí, por lo menos en 2013, Sí. el 80% de nuestra balanza comercial es con los Estados Unidos. Entonces, la dependencia de Estados Unidos es muy grande. Son como si fuéramos el otro pulmón, ¿no? Entonces, si Estados Unidos crece, pues crecen nuestras exportaciones. Pero hemos perdido la capacidad de maniobra, lo que podríamos llamar nuestra soberanía económica, pues desde hace 50 años. Entonces, por eso te digo que lo peor pues ya ha pasado. Ahorita estamos viviendo las consecuencias. Entonces, y hay una serie de cuestiones que todavía hacen que pues, las cifras optimistas de crecimiento son entre 3,5 y 4, ¿no? Pues le estamos apostando a no tener los empleos que necesitamos, Sí. ¿no? Le estamos apostando a no tener realmente posibilidades de mejorar, y buena parte del gasto público es para combatir la pobreza de un sistema que la genera. Entonces, pues no se puede hacer más que, ¿cómo decirte? Pues estar preocupado, ¿no? O sea, estar viendo nada más, estamos viviendo al día, Sí. ¿no? Mira, esto de la cruzada contra el hambre, hasta el término así de caballeros, de Sí, pero cruzada contra el hambre, sí, un hambre que produce la estructura económica que tenemos, por la falta de empleos, claro. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la propiedad de la tierra, que ha permitido que el narco se establezca, que tenga una red social muy importante, y que ahora, bueno, pues muchos jóvenes antes querían ser abogados o médicos, contadores Ingenieros. o ingenieros, que eran las 4 carreras tradicionales, ¿no? Hoy quieren ser narcotraficantes, ¿o no? Muchos. La tuta, lo que dijo ayer, que él era profesor, Sí. pero que pues, el ingreso de profesor no le daría para sus anhelos y apetencias, ¿no? ¿Qué le está diciendo a la juventud? Mírenme. Yo lo que gano como profesor no me alcanza, pero acá de este lado. Entonces, ese es realmente las perspectivas
pues no sé, si tú tuvieras alguna variable que se te antojara que podría darnos optimismo, alguna. Digo, para ponernos contentos, ¿no? Lamentablemente las grandes decisiones no están ni en ti, ni en mí, ni en la sociedad. Las grandes decisiones están en el poder, en quien dirige los destinos. Ahí está. ¿Qué nos queda a la otra parte? A la población. ¿Qué nos queda por hacer? Organizarnos mejor en cuanto a cuestiones de trabajo, aprovechar las fuentes de financiamiento que hay, porque sí las hay. Hay muchas reglas de operación, a veces no sé si son complicadas o no, pero aun cuando hay dinero, muchas veces el dinero no es accesible, no es tan accesible. Bueno, tenemos el Instituto Nacional del Emprendedor, tenemos INAES, el Instituto Nacional de Economía Social. Sí. ¿Te has fijado en los comerciales de Pepe y Toño? Ah, de que ellos sí le entraron ya. Sí, pero ¿te has fijado en los comerciales? A ver, ¿qué tienen de especial? Todos son comerciantes, o sea, ninguno es productor. Pepe y Toño es... Ah, es cierto. O sea, va a vender, a comerciar, cierto, sí. Pero ninguno es productor. Yo no veo agricultores. Pepe y Toño de agricultores. Medio país es ejidal, y en medio país Pepe y Toño no entran. Pero pues, ponen tienditas ahí. No, ahí. Fíjate, hemos estado conversando sobre la economía informal en la Ciudad de México. Y dentro de la economía informal, los vendedores ambulantes, conocidos tradicionalmente como vendedores ambulantes. Ahora hay términos un poquito más suaves, como hablar de los comerciantes populares, pero a final de cuentas son comerciantes que están en la calle, en la vía pública. Pues sí. Se habla, por lo menos por los registros que hay, por el conocimiento que hay, en el Distrito Federal, de 1.200.000 comerciantes. 1.200.000 comerciantes. Informales. Informales, sí. En la vía pública. Ya ni siquiera en algún establecimiento, no, en la vía pública. 1.200.000. A mí me gustaría conocer algo que me da pena ajena cada vez que los veo. Los cuates que están en los semáforos, pintados de color plata, que no les deja respirar, o los que están parados por ahí, como estatuas de... Sí, vivientes, ¿no? Estatuas vivientes. Sí. O los que están haciendo... malabarismo. O sea, ¿de qué tamaño es el circo Ataide de la metrópoli, no? Eso es también canijo, porque a mí me da mucha pena, pero pues necesitarías traer así una bolsa tipo Aladino para andar dejando monedas. Llega un momento que ya no das monedas. No hay la capacidad. Entonces, para eso. La verdad es que es lo que te digo, falta empleo en México. Sí, así es. Sí. Entonces tenemos una propiedad de la tierra, ejidal, que no se mueve. O sea, ya es un factotum de poder de un sector político de esta sociedad que lo hace inamovible. Entonces los resultados son el desempleo, sí. el desempleo informal, el desempleo encubierto, el narcotráfico. O sea, yo sí creo que la balanza es desfavorable, el mantenimiento del ejido y generación de pobreza, porque además el combate a la pobreza es para darles de comer a buena parte de los campesinos del país, ¿no? Sí, es cierto. Y a buena parte de las gentes que andan indigentes. Pero no queremos hacer ya ni queremos. No decimos de eso nada. ¿O has oído hablar? ¿Alguien? No. De eso no se habla. Mira, es un círculo vicioso. Aquí en la Ciudad de México se habla mucho de regular el comercio en vía pública, sin opciones de qué hacer. Porque si dijeras, muy bien, vamos a reordenar el comercio en la vía pública porque hay fuentes de trabajo que les va a dar un ingreso atractivo, justo, un ingreso que les permita poder vivir con calidad de vida. No hay.
En China no se ve comercio informal. ¿Cómo ves? ¿En China? En China, en Shanghái, en Hong Kong, todos esos países. Aún con el número de No miles se de ve. millones que hay de... Los turistas ven avenidas amplias, vacías, la mayoría del tráfico es subterráneo, entonces muy paseable, ¿no? Solamente países como Egipto y como México, que estamos así, Sí. dándonos de cate, estamos diciendo, no, el problema del turismo, no hay problema. Todo el mundo puede venir, ¿eh? Así están las declaraciones de Egipto. Y bueno, pues la gente ya empieza a ir a Egipto, pero pues, realmente están las cosas muy delicadas. En Egipto y aquí en México, ¿no? No se puede ser optimista, ¿no? O sea, nuestro recién fallecido y laureado y merecidamente comentado José Emilio Pacheco siempre decía eso. Oye, es que no puedo ser optimista. Él decía que vivía en la Condesa y que pues, veía basura y ratas y mosca y que ya tenía que estar muy guardado, que todo estaba lleno de carros y pues sí, no es la Ciudad de México ya no es una ciudad amable. O sea, no es una ciudad más bien, porque las ciudades son amables, o por lo menos yo así las tengo. Esto es una mega conurbación que podría llamarse Mexcuepuetopatlax, ¿no? Porque conurba a México, Cuernavaca, sí, Puebla, Toluca, Pachuca sí, y Tlaxcala. Claro. Sí. O sea, por todos los linderos de la Ciudad de México es una bronca. Si te mueves radialmente, no sé, a mí me ha tocado hacer 45 minutos por periférico de Viaducto Tlalpan a Insurgentes. 45 minutos. A ver, de Viaducto Tlalpan a Insurgentes. 45 minutos. ¿Y en el viaducto? Además es una zona de robos, porque todas las estaciones de terminales y paraderos son guarida de ladrones, todas, aquí en Italia, en Roma, en España. Y a mí me tocó un día tomar un metro y bajarme en el metro CU. Me dijeron, toma una pecera que diga hospitales, pum, te vas para allá. Me subí y a las 3 cuadras pasó un cuate con una escuadra de este vuelo y dijo, ya saben de qué se trata, no levanten la cara, nada más queremos sus celulares, sus relojes y las carteras. No levanten la cara, no queremos problemas, quítense los zapatos. Ya la tenían hecha, desviaron y dejaron al microbús en un punto en el periférico en que ni para atrás ni para adelante. Se bajaron, ahí había patrulla cerca y nosotros sin zapatos nadie podía correr. Claro. Entonces, cuando ves que están asaltando en Jalisco y oye, pues ya ves que está por todo México, ¿no? Y que la Ciudad de México no es la excepción. Hay que cuidarse en las estaciones. A la gente más sencilla pues no quiere ni sacar su celular en el transporte público porque lo ven y sobre de él. Sí. Entonces José Emilio Pacheco tenía razón, ¿no? No, ya es una ciudad muy agresiva, no puede ser un optimista. Por eso yo te digo que no es que sea yo tengo una visión apocalíptica, no, esta ya es posapocalíptica, porque realmente ya tenemos muchos años de tener muchos problemas y que no tenemos, y que estos, si todo indica que se van a recrudecer, ¿no? O sea, el periodo entre 60 y 80, 1960 y 1980, yo le digo el de López a López. Ah, sí, el de López a López, sí. El de López a López, pues es el auge y decadencia del Estado benefactor, es el auge de las instituciones educativas y de salud, y el inicio de la decadencia de las instituciones de educación y de salud. Yo perdí el ojo izquierdo, sí, por falta de atención oportuna. O sea, falta de atención, sí, yo tengo no seguro popular, yo tengo
ISSSTE e IMSS. Pero el ISSSTE es lo más ineficiente en materia de salud que pueda haber. Antes era bueno porque había prestaciones económicas, pero ahora parece que el derecho a las prestaciones económicas son por sorteo. O sea, ya tienes que tener buena suerte. Y como toda la atención, absolutamente toda la atención es vía recomendación, o sea, pues ni con recomendación muchas veces te van a atender, porque hay una escasez de tiempo de quirófanos. Entonces, un ojo, una enfermedad de diálisis, Sí. cosas delicadas, pues de repente dicen, pues hasta 3 meses tenemos quirófano. ¿Cómo? Entonces, ¿qué sucede? Que la caída en la atención médica es total. Esto de que hablan del seguro popular y todo el mundo médico y demás, pues quién sabe qué ven, man. Porque a los que pagamos y tenemos derecho, y son macroinstituciones, Sí. son lo que llaman el neoinstitucionalismo. ¿Por qué neoinstitucionalismo? Porque son instituciones que no pueden cumplir con los objetivos para los que fueron creados. El mes pasado, el Seguro Social no tuvo 2 hojas y media de medicinas. O sea, así llegabas a la farmacia después de tu consulta, 2 hojas y media de medicinas. Para la próstata. Bueno, la próstata es la tercera edad, ¿no? Sí, sí, sí. Chao. Los de la tercera edad no tuvieron medicamentos. Entonces es que pues, no se puede ser muy optimista, porque estos son procesos. No es cuestión de hablar mal de Peña Nieto, o de Calderón, o de Fox, o de Cedillo, o de Salinas, o del que tú quieras. No, son procesos del país. Aquí lo más importante es el país. La historia que estoy contando es del país. No del actual presidente, si la está haciendo bien o mal. Porque además, el problema es que el país tiene instituciones que no funcionan. Unas están mal hechas, desde que se hizo la Constitución. Y hay otras que son anacrónicas y que tienen agarrado al país, que le generan pobreza, mal gasto, poco crecimiento y bueno, pues una gran dependencia, al punto que nosotros no podemos manejar nuestra moneda, nuestro tipo de cambio. Fíjate, ¿te acuerdas del error de diciembre? ¿Este pasado? No. Ah, no. El error de diciembre. El error de diciembre, pues ya tenía 5 años de tener un déficit comercial que sumaba alrededor de 55,000 millones de dólares. ¿No? 90, 91, 92, 93, 94. En 5 años se acumuló un déficit de 55,000 déficit. Pero con De la Madrid hubo un superávit. ¿Te acuerdas que con De la Madrid la devaluación del peso fue muy alta? Sí. Entonces con De la Madrid podríamos decir que tuvimos un peso barato y un dólar caro. O sea que estimuló las exportaciones y frenó las importaciones. En cambio, de 1988 a 94, tuvimos un peso muy fuerte que estimuló las importaciones y frenó las exportaciones. Entonces, De la Madrid obtiene un superávit de 52,000 millones. Y Salinas no solamente no obtiene superávit, sino un déficit de 50 y tantos mil. Entonces la distancia se suma. Entonces es un boquete de 106,000 millones de dólares. Entonces, hoy nosotros no podemos manejar nuestro tipo de cambio. Te voy a dar unos datos aquí al auditorio que no son común oírlos. En 1893, el tipo de cambio, el sistema monetario era bimetálico, oro y plata. ¿Ok? Sí.
pues se cayó el precio de la plata. Entonces, esa devaluación generó que México, a partir de 1873, hiciera muchas cosas. Fuera un gran exportador. Fue tan buen exportador que hizo la obra del telégrafo Porfirio Díaz con recursos fiscales a lo largo y ancho de la República. En las estadísticas dice 40,000 kilómetros lineales. En realidad hizo 20, porque los otros 20 los hicieron los ingleses. Entonces a Díaz se le hizo fácil decirles que de sus mismos postes iba a colgar el telégrafo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que porque el peso era de plata. Entonces al caer la plata, se volvió México un país exportador, se impuso el modo de producción capitalista en México, y esa es la magia por la que Limantour, en 1895, equilibra el presupuesto de egresos de la Federación y preludia pues la caída del precio del cobre, la crisis de Cananea y muchos movimientos militares que se dieron con posterioridad. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de cómo una moneda barata estimula las exportaciones. Y dinamiza el crecimiento. O sea, sin lugar a dudas que todo Díaz tuvo pues muchos problemas personales de tipo militar, estratégico y demás, pero también tuvo muchos aciertos y tuvo suerte porque la economía le favoreció. Claro, como veníamos de patrones metálicos tipo Nueva España, en donde la moneda, lo fuerte de la moneda, es lo que determina la compra. Pero hoy tenemos el caso de que una moneda barata, como lo ha sido eternamente la moneda china, como lo fue el euro, cuando Felipe González estaba en España, sobrevaluó la peseta. Hoy está pagando las consecuencias. Y los países con el euro dijeron, pues ya lo hicimos, ahora están pagando las consecuencias. Oye, Tocayo, me has hecho recordar, todavía yo de niño y adolescente, recuerdo que se manejaba mucho la plata en las monedas. Sí. Había mucha moneda de plata. La relación, Sí, es que la relación, mira, primero, desde la Nueva España, digamos, un ducado era de oro y un real era de plata. Entonces había una relación de 1 a 32, ¿no? 32 partes de plata representaban un real. Y había el mara, que se derivaba de maravedí, ¿no? Que eran de cobre. La moneda de cobre a nadie la quería. Entonces, como no alcanzaba el metal, forraban las monedas de cobre de oro y las metían a la circulación. Pero al chico rato de usarlas, se les empezaba a notar el cobre, ¿no? Entonces decían, ya mostró el cobre. De ahí viene esta frase, Ahí, ya mostró el cobre. Ya mostró el cobre. ¿No? Entonces, esta es la situación que, como que el mercantilismo, una moneda fuerte era importante, ¿no? Hay un teórico italiano que se llama Davanzati, que escribió en sus lecciones de la Monete, dice, el príncipe, habla como Maquiavelo, pero este es banquero, no político, dice, el príncipe puede emitir moneda, no solo eso, puede decir cuánto vale. Falta que los comerciantes del otro lado de la frontera se lo crean. Claro. Y ver a qué grupo de trabajadores favorece. Porque aquí lo importante es que en el intercambio, a los economistas lo que nos interesa es el empleo. Ver dónde genera más empleo. Entonces, hoy una moneda fuerte
no favorece el empleo. Una moneda barata favorece el empleo, pero estamos en una situación de dependencia y tan penetrados, somos como un enclave de empresas extranjeras. Ya los bancos son extranjeros. La mayoría de las exportaciones son de automóviles. ¿Qué pasa si les mueves el tipo de cambio a las automotrices? Si aquí son ensambladores, pero todo se importa. Sí. Entonces, si mueves el tipo de cambio, se encarecen claro, las partes, se estrangula el mercado interno y se reduce la exportación. Entonces, no tenemos la autonomía para poder devaluar. Desde hace mucho tiempo. Entonces, realmente sí estamos en una situación muy compleja. Ya no es apocalíptica, ya estamos en una posición posapocalíptica. Iniciamos la gran dependencia financiera con Ortiz Mena y Víctor Urquidi entre 1961, 62, 63, 64, por ahí años. En 65 iniciamos la dependencia alimentaria. Sin embargo, reforzamos al ejido en 74 con la creación de la reforma agraria. Yo digo que esos años son como la revolución cultural china versión mexicana. Versión mexicana. Tocayo, vemos que el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo una gran labor de relaciones públicas, de imagen. ¿Qué quiere? ¿Atraer inversionistas para que se pueda revertir este problema de la falta de empleo en México? ¿Cuáles son las perspectivas de esta...? Yo veo que el actual presidente es un hombre pragmático. Él dice, yo voy a realizar las mejores, o bueno, es lo que yo veo, ¿no? Sí. Yo voy a restañar las relaciones diplomáticas con todos los países. Florán Cassés, ¿no? Fíjate qué curioso. Para los abogados y para los administradores públicos, la teoría del Estado tiene 3 elementos básicos: territorio, pueblo y gobierno. ¿Por qué? Porque del corpus jurídico se deriva su actividad cotidiana. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Sin embargo, para el historiador medio, el sociólogo, el politólogo, el economista, que no es administrador público, sino que está estudiando economía política, la teoría del Estado no es como la de los otros. Es territorio, pueblo y poder político. Esa es su materia de estudio. Es diferente. Norberto Bobbio, en su diccionario de términos políticos, define al poder político, define al gobierno como la forma de ejercer el poder político, ¿no? Y el poder político, definido por Carlos Marx, es la organización de la violencia de una clase para la opresión de otra. O sea, no son términos excluyentes en realidad, ¿no? Pero sí es muy claro que lo que estudia el que no es administrador público y el que no es abogado, lo que estudia es el factor político, porque eso es lo que determina la acción de los protocolos jurídicos, más en materia de relaciones internacionales. Sí. Esta acción de diplomacia del presidente Peña Nieto es notable. Vamos, lo más reciente es precisamente la visita a Cuba. Sí. Vamos, además ves en público a Castro. Sí, está tratando de quitarlo de ¿cómo si te vas, no? ¿No? Esa es la visión pragmática que te digo. Cierto, sí. Florán Cassés se va y ya tenemos buenas relaciones con Francia. Sí. Ahora vamos con Cuba. Y bueno, pues, los hermanos Castro estaban ahí desde que nació claro, Peña Nieto, ¿no? Claro. Entonces, sí. los cubanos dicen bienvenido el PRI, ¿no? Sí. O sea, como que las cosas tienen una lógica que está a la vista, ¿no? Práctica, como tú dices, sí, pragmática. Porque de otra manera, si no se genera empleo en México, esta caída es cada vez más fuerte, tocayo. Ahora mira, yo creo que lo único que puede cambiar las cosas
es la crisis. O sea, la Revolución Mexicana es producto de una crisis. Sí. Y no estamos exentos de que haya otra crisis. ¿Estás de acuerdo, no? Crisis. O sea, la Revolución Mexicana es producto de una crisis. Sí. Y no estamos exentos de que vuelva a haber otra crisis. O sea, ahora bien, el cambio se da, ¿y con qué ideas? Pues con las ideas que anden por ahí, ¿no? Son las ideas que en un momento determinado, en la crisis, van a hacer que cambien las cosas. Aquí la cuestión es que no hay caudillos. No hay alguien que esté al frente para decir, vamos a hacer esto. Mira, te voy a decir una cosa. La crisis, todos la vamos a ver. Bueno, pues yo creo que no está muy lejana. Estamos bien, ya esto ya explotó, ya estamos en el aire. Estamos platicando como si estuviéramos en el aire, pero ya explotó. O sea, el 80% de los mexicanos tiene problemas económicos. Hay que ver las carteras vencidas de tarjetas de crédito. Sí. Hay que ver pues que la gente cuánto tiene en los Montepíos, hay que ver cuántos están quedando sin chamba, ¿no? Ahorita. Sí. ¿No? Sí. Entonces, la situación es muy compleja. Tratar o creer o decir que vamos a crecer entre 3,5 y 4, pues es apostarle a una cifra que para nada satisface las necesidades del país. Pero seguimos con una estructura, con pifias jurídicas, con anacronismos jurídicos que generan pobreza, un discurso que va a combatir la pobreza, instituciones que ya no pueden atender sus objetivos, y bueno, una juventud que aunque estudie, pues no encuentra trabajo, y la tuta en la televisión diciendo, véanme, yo como profesor nunca iba a tener. Entonces, ¿cómo son las crisis? ¿No son así? ¿O cómo son? Pues mira, yo creo que Michoacán es un ejemplo de la grave crisis que estamos pasando en México. Pero no tienen monopolio. O sea, está Tamaulipas, y está el Distrito Federal, y está la República, ¿no? A lo ancho ya. Entonces sí, Fíjate, yo soy originario del estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí y la ciudad sobre todo se había distinguido por ser una ciudad tranquila donde podías vivir bien, con calidad humana. Y de repente hace algunos años, no, las cosas han cambiado totalmente. Totalmente, tocayo. Lo que pasa es que Michoacán es muy manifiesto el caso. La crisis de Michoacán es una crisis abierta. Vamos, están los medios todos los días, sí. Fotos impresionantes, ¿verdad? Bueno, en realidad la mayoría de las notas son de robos, son de problemas políticos, de la gran violencia que está por todos lados, la corrupción, que parece que la corrupción llegó para quedarse, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, bueno, ya sé cómo son las crisis en Portugal, en Italia, en Brasil, los indignados protestando contra pues hacer estadios de fútbol cuando están las cosas tan delicadas, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí en México también va a haber muchos indignados. Hay muchos indignados. Habemos muchos indignados, ¿no? Como dijo el otro. Ahora, ¿cuándo va a llegar todo para que el Congreso realmente legisle, para que esto se desatore? Pues tiene que haber casi una crisis para que entre oxígeno al Congreso y hagan cosas más allá, que rebasen la corrupción, que rebase la esfera de los negocios. Fíjate, políticamente, lo ves en el PRD. El PRD está sufriendo una crisis interna muy fuerte, pero muy fuerte. Un ejemplo clarísimo. Históricamente, la izquierda es una, la derecha es otra. Y como que sentarse a hacer alianzas no es el espíritu del PRD.
Y sin embargo, ha habido alianzas con el PAN, por ejemplo. Y esta crisis está obligando al interior del PRD a retomar el espíritu original del PRD. Estoy hablando de un partido político muy importante, una fuerza política muy importante en México. Así que la crisis está dando en muchos lados. Mira, una parte en donde el Estado, digamos, tuvo suficiente dinero, si bien fue a crédito, fue de 60 a 80. Sí. De 60 a 80, de López a López, es el periodo de formación, incubación y desarrollo del discurso de gentes que se llaman Ifigenia Martínez de Navarrete, Sí, sí, sí. Porfirio Muñoz Ledo, Es cierto. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Sí, González Guevara, sí, González Pedrero. O sea, la élite intelectual que salió del PRI sí. en 1985-86 primero y luego con motivo de las elecciones, ¿no? Que todavía creo que era el Frente Cardenista, porque... Entonces, lo que te quiero decir es que la izquierda mexicana son este grupo de gentes que están en contra del saneamiento que se tenía que hacer en un momento determinado, porque llegó la factura de 60 a 80, y estos cuates quieren seguir con el mismo discurso. Yo así veo a la izquierda y la derecha en México. A lo mejor necesito unos lentes con mejor visión para que me aclare el punto, ¿verdad? Pero yo la izquierda digo, pues la izquierda son gentes que quieren que el financiamiento para combatir la pobreza sea 10 veces mayor y que se mantenga toda la Constitución como está, porque así les funciona bien. Es como yo lo veo. Pero ya ves que hay muchos puntos de vista, ¿no? Eso dicen los filósofos. ¿No? Este puntito aquí ya hay 3 puntos de vista diferentes, aquí, en este instante. Pero son como 50 millones. Tenemos unos minutos. Vamos a ver. Sí, tenemos unos minutos todavía, tocayo. Oye, no habrá habido chats, porque luego hay chiflidos y abucheos, ¿no? Podríamos preguntar a ver si hay chat. A lo mejor ¿Sí es posible? ya están diciendo, ya. Bueno, también se vale que las personas nos digan claro. lo que sienten, lo que perciben, lo que analizan. Para esto el programa. Así es. Pues esta es mi visión de este enero de 2014. Ojalá y me equivoque o cambien las cosas, o yo no sé, pero pues no es como para ser optimista, para nada. Como tú dices, recordando a José Emilio Pacheco, y con qué sencillez lo dijo, y detrás de eso todo lo que él vivió. A ver, ¿qué nos queda a cada uno? Porque ya esto nos lleva a una situación de carácter personal. ¿Qué hacer cada uno aquí en México pensando en superar la situación crítica que vivimos? Si ese empleo no lo hay, ¿qué le queda a los jóvenes que están egresando de las universidades, de los institutos de enseñanza superior, que no encuentran trabajo formal? Pues lo que les queda es tratar de seguir estudiando, buscar becas para esos son afortunados, porque tener una beca para una maestría hoy en día pues es ser de un segmento de privilegiados, no todos los muchachos tienen acceso, claro, ¿no? Hay una explosión de divorcios. Pues el divorcio generalmente, pues en un alto porcentaje, se da por problemas económicos. Claro. ¿No? O sea, sí. Las parejas, pues llega un momento que materialmente no es viable, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista la perspectiva es que haya más parejas que se van a ir a vivir juntos sin casarse, para ver realmente de qué se trata y no tener hijos, por ejemplo.
Hay muchas chicas que creen que porque ya se casaron, pues ya tienen derecho de pase para tener un hijito. Pero eso no es lo que define tener un hijo, son más bien las posibilidades para poderlo atender. Sí, sí. Entonces, las posibilidades para poder atender a un niño, el hijo de una amiga mía, muy querida, el cuate es muy preparado y su mamá le dijo, oye, Fernando, ya tienes, no sé, 36 años. Pero eso se lo digo cuando tenía como 29, ¿no? ¿Cuánto vas a casar? Y dice, mira, mamá, para casarte en esta ciudad tienes que ser rico. Pero para tener hijos, de plano millonario. Es cierto, o sea, realmente es muy cara la educación. Sí, es cierto. La alimentación, los transportes, la vivienda, las amenidades, o sea, todo es... Entonces, hoy, una de las cosas que más ha crecido, pues es el derecho familiar y los divorcios. Aquí en Niños Héroes está tribunales, pero el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia, que tiene los 42 juzgados de lo familiar, está enfrente del hemiciclo Juárez y es un edificio nuevo pegado al de Relaciones Exteriores. Sí, sí, o sea, y están tapados de trabajo. O sea, realmente los divorcios son complejos, ¿no? Son muy complejos, tocan muchas fibras, afectan a las dos familias profundamente. Claro. Y a los hijos cuando los hay. Y cuando hay hijos, realmente es un problema. Realmente yo creo que los nietos es una de las cosas más padres que se puede disfrutar. Sí. Pero eso cuando vienen bien. Pero pues no, los niños luego tienen problemas de salud y que se convierten en una carga muy pesada para los papás. Fíjate, antier, en el programa en el que participa Berta Eugenia Sotres Mora, habló de cómo la pobreza en el mundo, la falta de recursos, produce más muertes de las que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Una persona que no tiene recursos, tú lo acabas de decir, ¿qué pasa con su salud? Si se enferma, si no tiene servicios médicos. Sí, el estrés te mata además. Yo quisiera comentar algo antes de que nos vayamos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo. Pero sí tuvimos eso. Es. Mencionamos cómo a Porfirio Díaz le benefició la bajada de la plata, del precio de la plata, ¿no? Sí. En la Nueva España también habría que ver cómo estuvo, pero no me interesa destacarlo para los efectos actuales. Con de López a López, la moneda estuvo en 2.50. O sea, no se devaluó, a pesar de que se debería de haber devaluado. A pesar de que se debería de haber devaluado. Sin embargo, los presidentes preferían dedicarse a reinar que a gobernar, ¿no? ¿Cómo es que eso pudo haber sido posible? O sea, dimos todos los subsidios que se pudieron imaginado, con Azupo, el consumo, a las carreteras, a los ferrocarriles, a los aviones, todos los subsidios que te puedas imaginar, a la tierra, a los campesinos, a crédito. Y luego se enojaron en 85 Porfirio Muñoz Ledo y compañía, yo le digo la pandilla de Pekín, porque querían cambiar las cosas y ordenar las cosas. Entonces, por ejemplo, de la Madrid entró al GATT en 86 y, como decíamos hace rato, tuvo muy buenos resultados. Tuvo como un superávit que nunca había habido en el país, nunca. Pero entró al GATT, entró a la globalización con un peso subvaluado, porque estaba devaluado, entonces entró al GATT con un peso subvaluado. En cambio, Salinas entró al TLC con un peso sobrevaluado.
Es una diferencia importante, que te da clara cuenta de los beneficios que puede tener para una economía como la mexicana, o para cualquier país, en materia de empleo, poder tener, pues, la mejor protección que puede haber es tener una moneda subvaluada, que sí implica un beneficio para los otros, pero también para ti, porque vas a tener empleo. Sí. Entonces, aquí en México tenemos desde el error de diciembre, que se fue a 4 y feria, y luego como a los 2 metros a 6 y feria, y ya para agosto de 98 se estabilizó como alrededor de 9.99, 10 pesos. Pero fíjate, 1998 Cedillo la dejaba ya en 9.98, 10. Y de ahí hasta ahorita, que está en 3 y feria, se ha devaluado 30% en 15 años. Y nada más con Calderón fue cuando se le empezó a mover. O sea, duró la moneda mexicana 10 años, casi a 10 pesos. Eso pasa desapercibido. ¿Cómo lo pudimos hacer? Bueno, pues porque tuvimos un segundo boom petrolero, el precio del petróleo se fue para arriba. Yeah. Pero hemos tenido muchas inconsistencias, muchos inconvenientes por esas políticas económicas, tanto la de 60 a 80 como la de 90 a 94. O sea, han sido periodos de estabilidad monetaria en donde se ha hecho un uso excesivo del crédito público y en el caso de la Madrid, pudimos exportar sin crecimiento económico. Fíjate, estábamos en la llamada década perdida. ¿Cómo pudimos hacer eso? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué nos faltó en aquel entonces? Información, porque como de la Madrid no era un hombre espectacular. No, pero te voy a decir 2 datos. A ver. En los 6 años, del 100% del gasto, el 63.6% fue para el pago de la deuda. Y eso fue, grosso modo, lo que se cayó la capacidad adquisitiva del salario. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que alimentó las exportaciones no fue el crecimiento económico, pues no hubo. Lo que alimentó las exportaciones fue la caída en el consumo. O sea, si yo consumía menos café, menos turismo, menos camarones, menos maíz, menos lo que tú quieras, pues mi reducción en el consumo era un incremento en el stock eventualmente exportable. Entonces esa es la fuente del crecimiento de los créditos del Banco de Comercio Exterior del periodo de la Madrid, la caída en el consumo. Hoy se está cayendo de nuevo el consumo, y como yo veo las cosas, está con los efectos exteriores que aquí, desde Hernán Cortés para acá, el exterior define mucho lo que pasa en el país. Sí. El aspecto tango y el aspecto de China y el aspecto de tal, y la guerra, y pues quién sabe qué pase con nuestro tipo de cambio, pero con el consumo es un hecho que se está cayendo. Es cierto. Isabel, déjame ver. Llegamos al final del programa. Perfecto. Quiero agradecerte. Nos dejas con muchas inquietudes, tocayo. Muchas inquietudes. Seguramente le vas a dar tu seguimiento con otros temas muy concatenados con el del día de hoy, las perspectivas del 2014. Te aprecio muchísimo toda la información que nos das, los datos que nos das. Eres muy preciso en esas cosas, tocayo. Y bueno, ojalá que esto nos lleve a muchos, a estudiantes, maestros de economía, empresarios, jóvenes, que se interesen en conocer más de esta temática. Y bueno, ¿qué hacer frente a la crisis? Yo creo que vamos a tener mucho que hablar contigo todo esto, tocayo. Te aprecio muchísimo el día de hoy. Tu presencia es la primera participación tuya en este año 2014. Y bueno, en la siguiente, que nos hables mucho de las estadísticas de los programas en los que tú has participado. El día de hoy les agradecemos su presencia con nosotros. Isabel, muchas gracias. No se vayan porque vamos a una segunda presentación. Nada más hacemos un breve paréntesis y regresamos. Gracias.
¿Qué te pareció? Excelente. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.